Hola y bienvenidos a su canal, el Profe Pedro. En esta clase veremos el dominio y rango de una función racional. El objetivo de esta clase es encontrar el dominio y rango de funciones racionales y conocer su gráfica. Una función racional está definida como una división en la cual el denominador debe tener una variable de por lo menos grado 1. La forma general de una función racional es la siguiente, donde P y Q pueden ser polinomios, pero Q siempre debe ser diferente a 0. La función básica de una función racional es f de x igual a 1 sobre x. La gráfica de este tipo de funciones en el plano cartesiano da como resultado una hipérbola. Esta es la gráfica de la función básica racional. En esta función, el dominio y rango son todos los números reales excepto 0. El dominio es el conjunto de todos los números reales excepto 0 con respecto al eje X, y el rango son todos los números reales excepto 0 con respecto al eje Y. Una asíntota es una recta que se acerca a la gráfica de la función, pero nunca la toca. Y para que quede más claro vamos a verlo mediante un ejemplo. En este caso vamos a hallar los valores que no pueden pertenecer al dominio y rango, es decir, las asíntotas, de la siguiente función. F de x es igual a 3x sobre 2x menos 1. Lo primero que tenemos que hallar es el dominio. Para hacer eso tenemos que realizar una inecuación y utilizaremos la parte del denominador de mi fracción para realizarla. Recordemos que la parte del denominador de mi fracción tiene que ser diferente a 0, y así lo escribimos. Posterior a ello, procedemos a realizar el despeje de la manera que siempre lo hacemos. Comenzamos a pasar los términos del lado contrario hasta que al final quede x. En este caso, me saltaré la explicación de esta parte y hemos obtenido que x tiene que ser diferente a un medio, es decir, en el eje x, en la posición 1 medio, se generará una asíntota que será el punto que jamás va a tocar mi gráfica. Por lo que podemos decir que el dominio son todos los números reales excepto un medio con respecto al eje x. Ahora bien, para obtener el rango, cuando la variable está elevada a la misma potencia, en este caso a la 1, tanto en el numerador como en el denominador, para obtener el rango se utiliza la siguiente fórmula. El coeficiente del numerador sobre el coeficiente del denominador. En este caso, recordemos, los coeficientes son los números que acompañan a las variables. El del numerador es 3 y el del denominador es 2, por lo que podemos decir que el rango son todos los números reales excepto 3 medios con respecto al eje Y. Para que esto nos quede un poco más claro, vamos a verlo mediante un software que se llama GeoGebra. Acompáñenme. Este es mi entorno de GeoGebra. En este caso, ya tengo la función de mi ejemplo, 3x sobre 2x menos 1. Si se dan cuenta, ya tengo generada la hipérbola. En este caso, el resultado me dio que en el eje x, vamos a acercar, el valor era un medio, es decir, 0.5. Vamos a colocar aquí una línea perpendicular y en el eje Y el valor que obtuvimos fue 3 medios, por lo que tendría que ser 1.5. Vamos a trazar una perpendicular en 1.5. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy bien o que mi resultado fue correcto? Porque si yo hago un alejamiento y, por ejemplo, con respecto al eje Y, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Por ejemplo, ahorita estamos ya en el valor
menos 44, un poco más, por ejemplo, aquí. Estoy en un valor menos 71. Ahora vamos a acercarnos. Si nos damos cuenta, mi función pasa cerca de mi asíntota, pero jamás la toca. Si yo siguiera bajando, me puedo dar cuenta que mi gráfica se va a extender hasta menos infinito y jamás la gráfica, en este caso la hipérbola, va a tocar a mi asíntota, que se encuentra en este caso en un medio con respecto al eje X. Si se dan cuenta, pasa cerca pero jamás la toca. Y ahorita estamos en menos 78. Es la manera en que puedo corroborar que mi resultado está correcto. Ahora bien, si yo hiciera lo mismo, vamos a dejar más, más. Ahora, si hiciera lo mismo, pero hacia el lado izquierdo, ahorita si se dan cuenta ya estoy, por ejemplo, en menos 580. Ya nos acercamos, nos daremos cuenta que mi gráfica pasará muy cerca de mi asíntota, en este caso que corresponde a 3 medios con respecto al eje de Y, pero que no la va a tocar. En este caso estamos en la coordenada menos 577, 578, y si se dan cuenta, jamás toca a la asíntota. Entonces podemos corroborar y comprobar que el resultado obtenido en mi ejemplo está correcto. Y como siempre les dejaré unos ejercicios en los que deben obtener la posición de las asíntotas de las siguientes funciones racionales. Recuerden que para obtener el dominio deberán realizar las inecuaciones de los denominadores de mis fracciones y deberán realizar la división de los coeficientes. Y bueno, esto ha sido todo por este tema. Nos vemos en la próxima clase, que será dominio y rango de funciones con raíz cuadrada. Hasta luego.